Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Aunque nada cambie. Hoy tenemos con nosotros a la psicóloga Nuria Cubillo. Nuria, bienvenida. Buenos días, Monse, muchas gracias. Nuria es psicóloga general sanitaria y es especialista en temas de ansiedad y agorafobia y viene a hablarnos de su libro Vivir con ansiedad es posible, un título que yo creo que nos da ya muchas pistas sobre cómo esto de la ansiedad no es un tema tanto de eliminarla, sino de aprender a vivir con ella y a gestionarla mejor. Nuria, lo primero, te quiero felicitar por el título del libro, me parece súper acertado porque da muchas pistas, yo creo, de lo que van a encontrar los lectores dentro. Y lo primero que me viene a la cabeza es cómo podemos convencer a alguien, cómo podemos decirle que esto de la ansiedad no es tanto eliminarla, borrarla del mapa, como aprender a vivir con ella. La ansiedad es una emoción más, como lo son la alegría, la tristeza, el miedo, y entonces tiene una función, nos ayuda, la necesitamos. Entonces no la podemos eliminar porque en situaciones realmente peligrosas nos ayuda. Vale, entonces sería una cuestión de aceptarla quizás. Eso es, hay que aceptar, evidentemente, cuando la sentimos y todas las sensaciones que notamos en nuestro cuerpo es una experiencia desagradable, por supuesto, ¿no? Porque cuando se nos acelera el corazón, cuando nos cuesta respirar, no nos gusta y es desagradable. En cambio, hay que aprender las herramientas necesarias, adecuadas, para convivir con ella. De acuerdo. Muchas veces tenemos la sensación de que la ansiedad viene como determinada por factores más externos. Sí, me ha pasado esto, me genera ansiedad, pero hay algo que tú tratas mucho en el libro y que tiene que ver con las creencias irracionales que tenemos las personas, un poco cómo interpretamos el mundo, ¿sí? De alguna manera. ¿Cómo afecta esto a la ansiedad? Porque no sé hasta qué punto las personas son conscientes de que esto afecta y mucho, me da a mí la sensación, para que la ansiedad se incremente o se reduzca. Pues mira, Monse, todas las personas funcionamos con pensamientos, emociones y conductas. Y estas tres partes están en continua interacción. Entonces, de ahí que las creencias irracionales tengan tanta influencia en la emoción de la ansiedad. Porque claro, en función de cómo yo lo interpreto, la lectura que yo le doy, pues así me voy a sentir y claro, puede hacer que esa ansiedad suba de intensidad y entonces también va a repercutir en mi conducta. Pues puedo evitar cosas que sean importantes para mí, me puedo no paralizar, puedo incluso huir de esa situación que me genera estar. Entonces es muy importante conocer e identificar, ¿no?, nuestras creencias porque van a dirigir mi comportamiento y van a influir en mi estado de ánimo. ¿Y cómo podríamos definir una creencia irracional para esas personas que les suene el nombre, pero no tengan claro? ¿Les podrías poner a lo mejor un ejemplo para que lo entiendan mejor? ¿Qué es una creencia irracional? Pues mira, un ejemplo puede ser este. Debo hacer todo lo que empiezo a la perfección. Es, digamos, como un patrón de pensamiento que me acompaña durante mucho tiempo, incluso años. ¿Vale? Entonces, claro, me condiciona a que, fíjate, ¿no? Debo, ya ese verbo me está, ¿no?, imponiendo, me está obligando a que sí o sí debo hacer todo a la perfección, ¿vale? Y además es que la perfección no existe ni en personas ni en situaciones. Entonces, claro que nos gusta hacer bien las cosas, pero hacerlas perfectas es imposible. Nadie hace las cosas a la perfección. Entonces, de ahí que veamos esas creencias irracionales y entonces la transformemos, la reformulemos a una creencia más adaptativa, más racional, que podría ser, en lugar de debo hacer todo lo que empieza a la perfección, me gusta hacer las cosas bien y acepto que no van a quedar perfectas. Porque si no, fíjate ya, por esa creencia racional, qué agobio y qué malestar me estoy añadiendo sin necesidad. Me gusta mucho esto que dices y que lo hayas tratado tanto en el libro porque realmente das como muchos ejemplos y pienso que puede ser como algo muy adecuado para personas que tienen ansiedad, sobre todo en su día a día, ¿no? En ese diálogo interno que va como condicionando y aumentando mucho más la ansiedad de lo que a lo mejor nos puede parecer de entrada.
Así que, bueno, no lo he dicho antes, pero por supuesto que recomiendo el libro porque es un libro así bastante cortito, pero muy concentrado y que pienso que puede dar muchos tips a las personas que están padeciendo ansiedad o que la han padecido en algún momento. Es así como muy práctico y que tiene muy buenas ideas. Otro tema que me gusta mucho, Nuria, que trates en el libro y que para mí es, pienso como tú, que es fundamental, es el tema de la comunicación asertiva. Lo tratas y no siempre cuando se habla de ansiedad se relaciona con el tema de habilidades sociales y comunicación asertiva. Me gustaría que explicases un poco a los oyentes y espectadores qué es esto de la comunicación asertiva y qué relación puede tener con la ansiedad. Uh-huh. La comunicación asertiva es un tipo de comunicación que nos ayuda a manejar la ansiedad. ¿Por qué nos ayuda a manejar la ansiedad? Porque me permite expresar mi opinión, mis necesidades de una forma respetuosa. Es decir, desde la comunicación asertiva, lo que busco es que haya un diálogo, un consenso. Esto no es como una competición en la que necesito, ¿no? Ganar. Nada, no hay que luchar. Entonces, cuando yo expreso lo que siento, lo que opino, ya estoy reduciendo en parte que mi ansiedad suba. Y además la comunicación asertiva también nos ayuda a la hora de afrontar discusiones o conflictos, que a veces también las discusiones y conflictos nos suben mucho la emoción de la ansiedad, incluso aparece la emoción también del enfado. Entonces es la manera de expresar mis derechos, mis opiniones, mis intereses de una forma respetuosa, utilizando también la empatía, ¿no? Esa otra habilidad social que, por supuesto, es difícil de utilizar, ¿no? Porque no hay que pasarse tampoco, ¿no? A la hora de utilizar la empatía, porque nos podemos cargar, ¿no? En nuestra mochila asuntos que sean, ¿no? Más de otras personas que propios, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de utilizar la comunicación asertiva, porque tiene dos beneficios, y es que me voy a sentir bien conmigo misma porque me estoy expresando, no me estoy guardando lo que opino, y además mis relaciones interpersonales van a ser satisfactorias. Vale, yo te lo compro si desde fuera lo viese y te diría, vale, te compro la Sí. idea. Pero ¿cómo se lleva eso a la práctica? Porque suena muy bonito, sí, pero Uh-huh. es lo típico, ¿no? De, bueno, ¿y cómo lo hago, no? Porque yo no sé cómo, o sea, te lo escucho a ti y digo, vale, tiene razón esta mujer, pero no sé cómo llevarlo a la práctica. ¿Qué consejos o qué le podríamos decir a una persona que quiera empezar a ser más asertiva? ¿Qué podría hacer? ¿Por dónde comenzar? Uh-huh. Existen muchas técnicas concretas de la comunicación asertiva. En cambio, podemos empezar por una que es muy sencillita y que consiste en 3 pasos básicos, ¿vale? El primer paso es describir de manera objetiva la situación, lo que está ocurriendo, ¿vale? O sea, yo le comunico a la persona que me está escuchando el otro día cuando ocurrió esto, ¿vale? Entonces, cuando describimos algo, hay objetividad y ahí ya es muy difícil que la otra persona se enfade o le siente mal lo que yo le estoy diciendo. Que bueno, que puede pasar, sí, porque es verdad que nunca tenemos todo asegurado, ¿vale? Pero es conveniente que siempre empecemos por esa descripción y ese sería el primer paso. El segundo paso es describir y expresar cómo me siento yo en esa situación que acabo de contar. Yo me sentí de esta manera, ¿vale? Porque es muy importante que hablemos de nuestras emociones, que no las guardemos, que no las ocultemos, ¿vale? Y el tercer paso es cuando yo le hago esa propuesta de cambio, de mejora a la otra persona. Me gustaría, estaría bien que la próxima vez lo hiciéramos así. ¿Tú cómo lo ves? Esto de tú cómo lo ves, ¿a ti qué te parece? Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque le estoy dando pie a que la otra persona participe. Cuanto más participe la otra persona, pues es posible, ¿no?, que esa situación mejore y que no vuelva a surgir ese conflicto. Porque si yo ya de primeras, el primer paso, ¿no?, hago el tercero, que pues tienes que hacer tal, ahí ya la comunicación se va a complicar. Entonces, por eso el dejarla para el final y hacerle esa pregunta a la persona. Pues yo creo que lo podríamos hacer así. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué propones? ¿Vale? Entonces, esos serían los 3 pasos. Descripción de la situación,
descripción de mis emociones que siento en esa situación y propuesta de cambio a la otra persona, de una manera formulada, de una manera abierta. Perfecto. ¿Y crees que es posible aplicarlo a todas las situaciones o al menos a la mayoría de situaciones? A la mayoría de las situaciones se puede aplicar. En cambio, la comunicación asertiva es un tipo de comunicación y existen otros 3 tipos de comunicación que tampoco nos podemos olvidar de ellos y que a veces a lo mejor nos conviene un poco utilizarlo. Por ejemplo, la comunicación pasiva, ¿vale? Es aquella comunicación en la que yo adopto una actitud tímida, es una actitud en la que yo asumo lo que proponen los demás, no opino, no propongo, ¿vale? Entonces como que me adapto demasiado a lo que van diciendo y haciendo los demás. Es decir, es como, ¿no?, que me echo un corchete en la boca. Entonces, por ejemplo, este tipo de comunicación hay en situaciones muy concretas que sí me puede ser funcional en lugar de la comunicación asertiva, porque es verdad que no podemos responder en todas las situaciones ni con todas las personas. Entonces, valorar primero en qué situación estoy y valorar si me interesa la comunicación asertiva o una comunicación pasiva, la de, bueno, pues en este momento me conviene y me compensa más no insistir o no hablar, profundizar en el tema, dejarlo ahí, ¿vale? Entonces, en la mayoría de las situaciones sí conviene utilizar la comunicación asertiva. Claro, hay que ser flexible, ¿verdad? Porque yo creo que la asertividad ya de por sí comporta adaptarse a la situación y ya conlleva esa flexibilidad. Y Nuria, una pregunta que a lo mejor se pueden estar haciendo algunos oyentes o espectadores es, ¿y yo puedo aprender esto? O sea, porque a lo mejor no lo he hecho en toda la vida y es algo que se puede aprender realmente. Sí, se puede aprender. Es verdad que se necesita poner una actitud, ¿no?, de perseverancia, ser constante en el entrenamiento de las estrategias, en el entrenamiento de las herramientas, porque venimos, ¿no?, ya durante mucho tiempo comportándonos de una determinada manera, ¿no?, y entonces es desaprender para aprender. En cambio, estas herramientas, una vez que se aprenden, ya no sirven para siempre, no tienen fecha de caducidad. No llega un día que decimos, ya dejo de utilizar esto. No, esto ya nos sirve y nos va a dar mucha serenidad, mucho bienestar. Pero cualquier persona que se proponga ese cambio y que quiera mejorar, lo puede conseguir perfectamente. Genial, porque eso también da como esperanza, ¿no?, de alguna manera, de que sea algo que, aunque tengamos pues 40, 50, 60, 70 años, siempre se puede aprender, aunque sea un poquito, ¿no?, a empezar. Y aparte es algo que podemos poner mucho a la práctica desde el día cero, ¿no? Ya enseguida se puede, incluso, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero se ven resultados relativamente, o sea, no es algo que conlleve muchos meses para ver resultados, sino que pueden a veces ser bastante inmediatos, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, Monse. Yo lo veo en las sesiones. Hay personas, ¿no?, que en pocas semanas se aplican, ¿no?, por así decirlo mucho, ¿no?, que fuera de sesión empiezan a hacer las tareas y ellos mismos te lo verbalizan. Nuria, me voy encontrando mejor, esto funciona. Entonces, sí. Sí, sí, las habilidades sociales realmente yo pienso que son como muy agradecidas, ¿no? En esta manera, que es algo como muy concreto, muy medible, ¿no? Y entonces, pues, te va como retroalimentando diciendo, hombre, pues si esta vez me ha salido mejor, ¿no? Ya te da como también más confianza a que la próxima vez que interactúes lo hagas también mejor, ¿no? Te motivas. Sí. Cuando tú ves que empiezas a utilizar estas herramientas que funcionan, que te encuentras mejor, piensas, yo puedo, yo soy capaz, y entonces repito esa conducta que me ha funcionado anteriormente. Claro que sí, sí, sí. Así que animamos a todas las personas a poner la comunicación asertiva en práctica, porque realmente es algo que facilita mucho la vida y que mejora la calidad de vida esto de las personas, ¿no? Que realmente quizá no pueda reducir la ansiedad o otros tipos de dificultades o de trastornos, pero sí que lo mengua y ayuda a sentirse mejor con uno mismo. Nuria, para ir acabando, ¿dónde te pueden encontrar
las personas que quieran seguirte un poco así en redes sociales o tu página, y también me gustaría saber si tu libro está disponible en algún portal o en librerías. Cuéntanos un poco dónde te pueden encontrar. Pues yo tengo una cuenta de Instagram que es @nuria.cubillo y luego soy una de las fundadoras del Centro de Psicología Cubillo Serna y nuestra página web es www.psicologiacubillo-serna.com y también tenemos Instagram del centro que es @psicocubilloserna. Y el libro está disponible en Amazon y bueno, pues además del libro que has mencionado, Vivir con ansiedad es posible, publiqué un cuaderno de trabajo que se llama Diario del Optimismo y que bueno, pues puede ser un trabajo complementario a esas herramientas que aparecen en el primer libro. Genial. Pues Nuria, te agradezco muchísimo que hayas compartido este tiempo con nosotros, con los oyentes, con las personas que nos están viendo a través de YouTube. Te envío un abrazo, tanto a ti como a los espectadores y oyentes. Y bueno, recordaros que podéis seguirnos a través de YouTube, escuchar en ebooks como en Apple Podcast, como en Spotify. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de Aunque nada cambie. Un abrazo y hasta el próximo episodio.